hasta que la herencia nos separe. Este es el libro que presentamos hoy aquí en Periodista Digital, bueno, que presenta pues nuestro invitado Jesús Salgado, al que le damos la bienvenida y muchísimas gracias por acudir y aceptar nuestra invitación a Periodista Digital. Pues gracias por invitarme a este medio que, bueno, con todo lo que estamos pasando, el conseguir vivir es importante y celebro de que sigáis con fuerza y estéis con fuerza en las redes y circulando por ahí, por todas las redes. Pues muchísimas gracias, Jesús. Bueno, una obra muy bien relatada, sobre todo, bueno, pues de casos muy conocidos, muchos de ellos, pues por ejemplo, ahora mismo en boga. Concretamente lo cuentas aquí en el libro, el caso de la familia Ruiz Mateos, como en su momento, en el año 2006-2007, cuando se empieza a gestar lo que es la Rumasa II o nueva Rumasa, como el patriarca de la familia, con 13 hijos, 7 mujeres y 6 varones, decide que solamente hay bocadillos para 6. Y curiosamente, pues los bocadillos van precisamente para los varones y esto es lo que encima está ahora generando problemas precisamente con una de las hijas, con Begoña. Sí, es uno de los casos que me ha sorprendido porque ha saltado casi a la par que ha salido el libro. La verdad es que efectivamente es desde 2006 y bueno, pues es una norma, bueno, o costumbre en la transmisión de herencias en España. Hay otro caso reflejado ahí que son, por ejemplo, los dueños de Churruca, de las pipas, que también sucede lo mismo. Los 2 hijos se quedan con la empresa y a la hermana pues le quedan propiedades y bienes, pero bueno, la hermana pues administra sus bienes independiente de los hermanos, ¿no? Pero aquí en el caso de Ruiz Mateos la cosa es muy sencilla. Él llega a 2006, son 13 de familia, como has dicho, 7 mujeres y 6 hombres, y José María Ruiz Mateos se ve que dice, bueno, pues aquí con lo que tenemos hay bocadillo para 6, con lo cual está claro quiénes van a heredar. Entonces a ellos le ceden propiedades de distinto nivel, incluso dinero en efectivo, para que vayan viviendo, y después hay un contrato final en el testamento en el que confían todavía en recuperar lo que tienen con la demanda de la primera Rumasa, con la expropiación de Rumasa, pero lo cierto es que, bueno, los hermanos, nueva Rumasa se va al garete y la audiencia pues empieza a materializar los bienes que tienen valor, y entre ellos está la casa de Begoña, que de ahí viene precisamente por eso viene la demanda, porque la Audiencia Nacional ha embargado esa propiedad para hacer frente a la deuda de Nueva Rumasa. Y ese es un conflicto, pues bueno, que se da pues con bastante frecuencia en la que un hermano o hermanos pretenden hacerse al resto. Por ejemplo, también están los Álvarez de Díez y otros que podemos tratar cuando quieras. Sí, porque además en el libro lo tienes separado, no solamente por casos, sino además luego por distintas situaciones, porque aquí las peleas suelen ser de padres a hijos, luego también entre los propios hermanos, incluso pues herencias que no tienen en teoría un destinatario concreto, e incluso también en la parte final del libro pues sobre estas herencias que en teoría voluntariamente se dejan a la propia iglesia. También otro nombre que bueno pues estos días ha surgido, está en la palestra, es el de Amancio Ortega, precisamente pues por una donación que ha hecho de 20 millones de euros, y aquí también cuentas cómo, bueno, pues yo creo que es de las pocas herencias de momento, además una herencia en vida, que dentro de todo, salvo que se tuerza, la cosa ha ido bastante bien. Bueno, Amancio Ortega suele hacer las cosas bien, ya tenemos experiencia a nivel comercial y de empresas, y en esto de la herencia pues también lo ha hecho bastante bien. Es decir, él llega a un momento en que bueno quiere sacar a bolsa la empresa, la pone en valor, y lo que va a determinar la herencia de cada uno de los hermanos, mujeres, exmujeres, sobrinos y en fin, incluso los hijos de la primera y segunda mujer, eso lo va a poner en valor, y entonces a cada uno le da una parte en acciones. Puede materializarla nada más salir a bolsa cuando se fija el precio. Entonces hubo herederos, como es el caso de la primera hija que tuvo con Rosalía Mera, que ejecuta los 40.000 millones que le tocó en suerte. La exmujer Rosalía también ejecutó parte, le correspondió un 10, ejecutó un 4% para hacer caja y dedicarse a otras inversiones. Y bueno, es un ejemplo de herencia hecho en vida, pero que no acaba ahí, porque efectivamente Amancio Ortega sigue manteniendo todavía el 60% de Inditex en su control. Y otra parte importante está en la fundación que él ha creado, y que bueno, que yo creo que es la que va a estar llamada a gestionar el imperio una vez que Amancio Ortega desaparezca, porque él en el libro, en este caso no está citado, pero sí en el primero, el de Amancio Ortega de Cero a Zara, él nada más hacer el reparto dice, bueno, a mis hijos y familiares
ya les ha tocado la parte que correspondía de la empresa, y si bien es cierto que van a seguir disfrutando de los derechos que genere el grupo en el futuro, lo cierto es que no van a dirigir nunca la empresa. Eso está escrito en 2004. Exactamente. En 2010, él deja la presidencia y la deja en una persona totalmente ajena a Inditex, que no había estado nunca, y encima sin recomendaciones, porque lo buscaron a través de una empresa cazatalentos, y me consta que quedaron 2, y al final fue Pablo Isla el que asumió la presidencia. Entonces, esta es otra forma de herencia, que es lo que pretendo en el libro. El libro aparentemente puede ser rosa, pero es todo lo contrario del género rosa, porque son casos reales en los que yo pretendo que la gente se vea reflejada para saber lo que tiene que hacer. Y después hay una primera parte que es cómo hay que heredar o cómo conviene hacer las herencias en España, cómo conviene hacer el testamento, cómo conviene en una empresa, para que no pase lo que ha pasado a algunas que han desaparecido, como es el caso de Cortefiel, en el trámite de herencia, pues hacerlo pues tipo Amancio Ortega, o incluso también tenemos a Entre Canales con Acciona, o a los del Pino con Ferrovial, que también han hecho una transmisión y son distintas, es decir, Ferrovial y Acciona, 2 empresas del mismo sector, y sin embargo las herencias se parten de forma distinta. Es decir, unos crean una gran sociedad familiar, que es donde está el control familiar, la gestión la llevan gente ajena, mientras que Acciona se involucran los 2 primos, y reparten con las hermanas de los padres y demás, y ellos se quedan con el control maritario. Por eso es un libro que yo pretendo que se vea. Yo creo que no se escapa nada, porque en esto de las herencias, aparte del dinero, juegan mucho papel los sentimientos, la pasión. Exacto. Y después hay una cosa más importante que todo eso. Es decir, el heredero, el que hereda más, digamos, se siente un poco heredero del pedigrí familiar. Entonces ahí hay peleas todavía, porque no está en el libro porque había sido un caso que ha saltado mucho a los medios, que es el de la duquesa de Alba, y vemos como hay uno de los hijos que se queja de que a él no le dejan nada que identifique una propiedad con la casa de Alba, no le dejan ni un castillo en ruinas como ha dejado a otros. Entonces es un momento de la herencia que entran en juego, pues ya digo, muchos sentimientos, mucha pasión, y ya digo, el interés o el egoísmo por perpetuar, decir, bueno, yo soy el heredero de verdad. Que además se comentan pues distintos casos de empresas, por ejemplo, a nivel aristocrático, con la familia Thyssen, y el famoso pacto o acuerdo de Basilea, que bueno, parece que ahí está la clave de todo, porque dice que, supuestamente, por lo que hemos podido ver en el libro, nadie puede decir nada. Todos conocen, o la baronesa conoce exactamente las cláusulas, los términos de ese acuerdo, pero nadie puede decir nada, porque si no, el que habla pierde su parte de la herencia. Sí, vamos, todas las tensiones que está teniendo Carmen Thyssen con el hijo proceden de ahí, de ese pacto de Basilea, que está hecho 2 o 3 meses antes de morir el varón, y entonces ahí las ex o los hijos que había tenido con ellas, incluida también Carmen Thyssen, llegan a un acuerdo en el pacto de Basilea por el cual se reparten todos los bienes, y él reparte en función, bueno, pues más o menos en función a lo que habían estado de tiempos de relación y demás, ¿no? Entonces, según el biógrafo de Thyssen, él no lo ha llegado a reflejar tampoco, porque el pacto de Basilea es totalmente secreto, nadie va a irse de la lengua, porque hay unos albaceas vigilantes. Exacto. Que en cuanto alguien diga algo queda desheredado, pierde todo. Entonces, según el biógrafo de Thyssen, por lo que él habló con el varón no le deja nada al hijo de Tita Cervera, porque dice, ya con lo que hereda la madre, que se lo transmitirá al hijo, es más que suficiente. Sí hay un acuerdo por parte de la madre para calmarle, de darle una donación antes de los 35 años, pues irle dando 5 millones, más o menos 1 millón de euros anuales, para que pueda sobrevivir, llevar una vida tranquila. Porque cualquiera sobrevive con esa cantidad. Y entonces yo creo que cuando se produce el hecho de que la denuncia que hubo por medio, de que si le habían llevado documentación o algo parecido, yo creo, tengo sospecha, presuntamente, de que lo que trataba el hijo de Tita es ver si encontraba ese pacto de Basilea. Esas famosas cláusulas, además. Pero ahí no está, porque yo creo que está en las Bahamas depositado y cuidado por unos albaceas muy potentes. Luego también, pues, siguiendo en la línea aristocrática, comenta también esa herencia que de repente pues reciben los príncipes de Asturias, don Felipe y doña Leticia, por parte de un ciudadano creo que es de Ciudadela, si no me equivoco, y que pues también primero que ha levantado ampollas en la propia localidad, pues no entendía muy bien que un vecino de esa localidad, pues en vez de ayudar
a gente de allí, que es verdad que también lo cuentas, no tenía una relación muy amistosa, bueno, ni amistosa ni inamistosa, prácticamente no tenía relación con los vecinos de la zona, pero les deja esta herencia a los príncipes, pero también se habla de que puede ser una herencia envenenada. Entonces, efectivamente es una herencia envenenada, porque aquí heredan los 7 nietos del rey, que son algunos menores de edad, y no queda claro quién le va a gestionar ese patrimonio. Eso por una parte. Y por otra, efectivamente, no se sabe por qué la relación con los vecinos, cuando la madre era una farmacéutica de pro, el padre estaba muy relacionado con la vida de la isla, porque una farmacéutica en una ciudad como Ciudadela, pues tenía una relación muy próxima a los vecinos, como él se va aislando, y hasta el punto de que la relación así última es con el que le lleva las cartillas de ahorros, digamos, y poco más, ¿no? Y como él deja la herencia, una parte muy importante para el príncipe, y con la otra parte para que haga una fundación, que es la que ya se está montando, y después, sorprendentemente, tiene 2 primas hermanas que no les ha dejado nada, y claro, en todo esto, el que más lleva al final va a ser el gobierno balear, porque a través de la ley de sucesiones, como no son parentesco ni en primer grado, ni en segundo grado, ni en tercer grado, pues lo normal es que la hacienda de Baleares se ingrese un 40% del valor de lo que él ha legado, que además es mucho dinero y muchas acciones y, vamos, en fin, y propiedades. Entonces, el motivo que me comentaban de por qué a la Casa Real, al parecer un antepasado suyo había sido virrey allá por América, y él siempre ha tenido un gran aprecio por la parte de la monarquía. Y bueno, también hay una parte que deja el Estado de Israel, que bueno, en realidad él tenía la estrella de David, la tenía en la casa nueva que mandó a hacer, y en fin, es un hombre misterioso. Y entonces hay una herencia ahí, que hay un albacea que está en Barcelona, y es el que va controlando lo que reciben los príncipes, lo que reciben los nietos, y cómo se va creando la fundación. Con lo cual, yo creo que para el príncipe, bueno, pues cuando te nombran heredero, pues tienes que aceptar, tampoco vas a hacer desprecio a una persona que ya no está, ¿no? Y bueno, ahí están los albaceas, el albacea por un lado y la Casa Real pues gestionando esos recursos, que es bastante importante la herencia. Otra de las herencias polémicas es la de la desaparecida periodista Encarna Sánchez, que al parecer, pues no sé si por despiste, por el motivo que fuera, la deja todo en herencia, digamos, pues a una de las personas que había estado con ella en vida, cuidándola, estando al cargo de la casa, y sin embargo no deja absolutamente nada, pero vamos, ni un alfiler, como se suele decir, pues a la familia. Sí. Lo de Encarna Sánchez también está puesto precisamente lo de Encarna porque es un tipo de herencia que suele pasar según los notarios que abren testamentos, que suele pasar con frecuencia. De hecho, en el libro aparecen 2, en distintas situaciones, pero aparecen 2. Encarna Sánchez, cuando se marchó para América, se casó, tuvo allí una relación, estuvo como 6 meses casada con uno allí en Florida. Después se pasó a Puerto Rico, pero antes de marchar ella hizo testamento para su madre, el 95%, y el otro 5% para la que le había dado las clases en Alicante, en la radio, bueno, que la había introducido un poquito en el mundo de la radio, que es lo que a ella le apasionaba, ¿no? Pasa la vida, es decir, ella no hace caso de nada, se muere la madre, se muere ella, y el testamento era el que había hecho. Con lo cual, al morirse la madre, aunque la otra solo tenía el 5%, pasa a ser heredera del 100%. 100%. Entonces aquí ya, bueno, pues todos conocemos la vida de Encarna Sánchez y las relaciones con otras del mundo artístico, pero la verdad es que también tenía unos sobrinos, porque ella tenía 5 hermanos y tampoco les tocó nada por este fallo testamentario, que ella, yo creo que ni se dio cuenta, o ignoro que, vamos, o lo había hecho o que ya no tendría valor, porque el testamento, sí es cierto, que se puede cambiar todas las veces que se quiere. Es decir, bueno, hay casos que 8 horas antes de morirse se puede cambiar. Sí, que vale, siempre es el último, el que anula a los demás. Es el último, y efectivamente, pero en este caso ella no se sabe por qué motivo, qué razón, no lo anuló, y efectivamente pues la heredera materializó lo antes posible para quitarse pleitos de en medio, pues materializó todos los bienes que tenía, y la familia y las amistades que tenía se quedaron sin nada, efectivamente. Luego también es verdad que hemos visto cómo, por ejemplo, la propia, dentro de que todos están vivos, como muchos hijos, independientemente de los lazos de sangre, cómo intentan arrebatarle a su padre, a sus padres, el control de la empresa, y al final estos acaban, digamos, volviendo a recuperar el control, que es el caso de, por ejemplo, de la empresa Eulen y, por ejemplo, la de la fábrica de galletas Gullón. Sí, son 2 casos que
que bueno, quizás el más significativo sea el de David Álvarez, el dueño de Eulen, que también tiene adosado Vega Sicilia, los famosos vinos. Entonces aquí son 5 hijos contra el padre, es decir, él, ya cuando hice el libro de Riquísimos, que estuve con él, dice, bueno, los hijos se creen ya que están preparados y no conocen el mundo de la empresa, hay que irles guiando, yo no tengo ninguna duda que va a ser para los hijos, todavía no había salido el estallido que llevó a los hijos pues a quitarle. Pero claro, los hijos cometieron un error de cálculo en esta herencia, porque él era el propietario y es del 51%, y tiene el 49% que es en usufructo de la mujer. Exacto. Entonces, los hijos no pueden hacerse nunca estatutariamente con el control de una empresa. Es lo contrario de lo que le ocurrió a Jongueras, que si quieres después analizamos el caso. Entonces, claro, el padre con el 51% planteó demanda judicial y efectivamente pues, al final. le fueron sí porque él presentó 51, que ya era suficiente, pero tenía el 49. Y entonces, pues estos se quedaron pues sin nada, es decir, los destituyó de todos los cargos que tenían. Y después lo que a él más le duele, porque me consta cuando antes de cerrar el libro que hablé con él, dice, mira, yo si llego a saber esto quizás me hubiera retirado y ya está, porque dice, desde entonces ya no hay familia, ya no hay nada y la familia está rota. Sí, porque además decía que en los actos que siempre hacían en Navidad, que se juntaban todos, ya había una parte que nunca iba. Sí, no, ahora ya está la parte de los llamados rebeldes, ya no van por allí. Unos rebeldes que además precisamente se subieron nada más entrar e intentar, digamos, usurpar el control de la empresa al padre. Lo primero que hicieron fue subirse además el sueldo. Sí, porque bueno, estas empresas familiares se administran por una sociedad familiar y ellos pues toman el control y se suben el sueldo, pero casualmente, claro, al término del ejercicio los resultados, el padre no cobraba nada, ni la otra hija ni el otro hijo, los dos que siguieron junto al padre. Exacto. Porque ellos dijeron que no iban a repartir beneficios como se venía haciendo, pero se pusieron un sueldo importante. Claro, el resultado al final es que la sociedad perdió dinero y fue lo que colmó el vaso y el padre pues saltó y denunció. Es un caso muy parecido a los de las galletas, sí. Que también pasaba lo mismo, es decir, ella tenía su control y los hijos intentaron echarla, pero aquí ya las palabras llegaron a mayores porque bueno, aquí sí acabaron a galletazos entre ellos. Nunca mejor dicho, además, lo de... Acabaron a galletazos, como se llama el capítulo, porque incluso de cara a la galería, en las fábricas de aquí, de Madrid y de Guadalajara, los hermanos pues pegándose casi físicamente con ellos. Casi delante de los empleados. Sí, fue una imagen muy triste. Y si en Gullón acabaron a galletazos, en el caso de Jongueras, que es el que comentabas también, pues prácticamente al pobre hombre lo trasquilaron, porque después de toda una vida dedicado al mundo del estilismo, que te despachen con finiquito de 6.000 euros y 800 y pico euros, o sea, no llegaba, sé que prácticamente no suman 7.000 euros las cantidades, vamos, tiene que ser... Por lo te tienes que quedar frío, aunque es verdad que Jongueras, en principio, bueno, pues acepta porque dice, bueno, esto es lo que se había firmado en su momento y bueno... Es que es otra de las cosas, de las cuestiones que se hacen legales, ¿no? Cuando la familia pues se rompe por otros motivos, al final acaba afectando a la empresa y acaba deshaciéndose la empresa. Él había repartido la sociedad entre él, su primera mujer y los 2 hijos, al 25%. Entonces, bueno, él se enamora de otra persona y lo lleva muy en secreto, muy tal, pero ya un día revienta. Entonces, ¿qué hacen las 2 hijas y la mujer? Juntan su 75%. Claro. Y ya, pues papá, estás despedido, como le dijeron. Sí, y además por un burofax de correos, que es lo más frío que puede haber, porque bueno, hay otras formas de despedir a una persona, y más es el padre que ha fundado la empresa, ¿no? Pero que recibas en casa un burofax, papá, estás despedido, y esta es la liquidación. Y incluso la parte proporcional de la paga de Navidad, es decir, el finiquito fue como si fuera el empleado 25. El empleado 20, exactamente. Bueno, te pueden despedir por burofax o también puede ser, como es el caso del doctor de la clínica de Zeus, que digamos que te dejen pistas claras de que ya aquí no nos interesa que trabajes, porque cuentas en el libro cómo este señor, bueno, pues llega a su trabajo como todos los días, va a meter la tarjeta en el parking. La tarjeta no va. Uno puede entender, bueno, pues oye, un fallo informático, la tarjeta se me da sin mandado. Claro, el problema es cuando llegas al despacho y que tampoco te abre. Entonces ya crees, dices, bueno, aquí hay un problema. Sí, no, el problema es arranquen los estatutos que hizo el padre, que fue el fundador de la clínica, ¿no? Y que le da el nombre. El padre en los estatutos puso que a partir de los 65 años los socios que cumplían 65 años pasaba la propiedad a los otros. Él ya efectivamente había pasado de los 70, pero no les interesaba a los socios tampoco desprenderse de su figura, porque bueno, al fin y al cabo era
ahora ya no porque está en otra clínica, era el alma, digamos, la que le ponía la imagen y el alma a la clínica de Zeus, ¿no? Entonces él efectivamente pues le llega un momento en que le dicen que, bueno, que los estatutos están para cumplirse y que adiós. Hay unas demandas por el medio, él tiene que pagar inicialmente 800.000 euros que le condenan, después ahora ya se ha reconducido porque fue hace 2 o 3 días y no está todavía recogido en el libro, que bien que lo siento. Hay un fallo en contra de la audiencia que le concede a de Zeus 1 millón de euros de indemnización por el despido. Y bueno, ahí está el asunto. Pero claro, es otro tipo de herencias que los padres al final lo quieren dejar. Dice, bueno, pues yo sé que mi hijo hasta los 65 va a tener trabajo. Pero claro, y después de los 65... Y además en una cuestión como es lo del profesor de Zeus, que bueno, con 70 y tantos años está perfectamente... Estás exactamente capacitado. Sí, no, tienes experiencia, sí, efectivamente. sí, y con la experiencia que tiene, porque es una de las personalidades a nivel mundial. De hecho, le ha fichado una empresa americana para que siga en Barcelona y ahí está. Y un último aspecto de tu libro, Jesús, que me gustaría destacar, sobre todo porque además estamos en unos tiempos de crisis y la gente está ideando fórmulas para sacar dinero. Y aquí hay una figura importante que se llama el cazaherencias. Bueno, que la única condición que existe es que no seas funcionario, y especialmente que no seas funcionario de Hacienda, que es, digamos, el departamento que luego se encarga de ver si realmente una persona ha muerto y no ha legado, no tenía descendientes a los que legar. Y por ahí es una vía importante, ¿no? Bueno, es un nicho de negocio que he abierto yo con el libro, porque la verdad es que esto está regulado desde el año 1971. Hay un decreto que regula esta actividad. Yo le he llamado cazaherencias, tienen otro nombre técnico a través del web, pero vamos, a mí me gusta más lo de cazaherencias porque al final es un cazaherencias que anda por libre buscando, ¿no? Lo que sucede es que son de esas cosas que están ahí. La gente pues no se da mucha cuenta, pero sí hay algún espabilado, porque antes de publicar yo el libro, algunos ya han cobrado... Se hablaba que en el año 2010 creo que se llegaron a recaudar por esa vía algo más de 7 millones de euros. El año pasado ya un poco más apretado, se hablaba de cerca de 3 millones de euros, me parece. Sí, efectivamente, pero al dividirlo, el decreto dice muy claro el procedimiento, es decir, es un decreto que, como todos los decretos del boletín, y estamos hablando del año 71, pues el que lo redactó debió tener mucho tiempo para hacerlo, porque da todo lujo de detalles, es decir, no puede ser funcionario ni empleado público. Exacto. Porque esa ya es su obligación. Es decir, un funcionario público o un funcionario o un empleado público, ya su obligación, si se entera de eso, es decirlo a Hacienda y comunicarlo. Entonces, el resto de los mortales, pues el procedimiento es muy sencillo, es ir a la delegación de Hacienda de la provincia donde está el bien, que uno tiene conocimiento de que no hay herederos, hace una declaración, la firma, deja los datos y ya los de Hacienda se encargan de todo el papeleo y toda la burocracia después, y a cambio pues le dan el 10%, es un 10% libre de impuestos. Si tenemos en cuenta de que efectivamente el año 2009-2010 el Estado debió recaudar unos 12 millones de euros, estamos hablando, un 10% son 1.200.000. Que se lo han repartido entre 10. Además entre muy poquitos. Sí, porque claro, es que la profesión no estaba todavía muy al descubierto. Ahora desgraciadamente les he quitado nicho de mercado a estos, que supongo que seguirían buscando, y va a haber más voluntarios para esto, ¿no? Pero es una figura curiosa, porque también es distinto según la comunidad. Es decir, hay comunidades que no lo han regulado porque, bueno, ignorarían que existía. Yo que de esto me enteré en Orense cuando estuve con los hermanos Domínguez, bueno, con Adolfo más, porque los otros ya se habían ido. Me llega, dice, oye, he oído que estás haciendo un libro sobre las herencias. Dice, sí. Dice, bueno, pues vayas al Ministerio de Hacienda y pregunte por los delatores de herencias, que creo que lo llaman así técnicamente. Sí, delatores de herencias, efectivamente. Sí. Y entonces, digo, bueno, yo lo tomé a broma, ¿no? Pero bueno, cuando llegué, digo, voy a ver qué pasa aquí en Hacienda. Dice, sí. Digo, bueno, ¿y datos? Dice, tenemos del 2010 para atrás. Y esto era 2011. Tenemos de 2010 para atrás y me dieron los datos. Entonces, digo, ¿por qué las comunidades algunas no lo tienen regulado? Algunas no lo tienen porque, bueno, tampoco debe haber muchas, pero es curioso que en Galicia es la comunidad que más recauda por esta vía de los delatores. ¿Por qué? Bueno, es normal, porque hay gente que se marchó para Brasil, no ha vuelto, han pasado 50 años y, vamos, de hecho le llamo el paraíso de los cazaherencias, porque gente que se ha muerto en Brasil hace 20 o 30 años, pues tienen ahí una herencia. Y la Xunta de Galicia actúa lo mismo que el Ministerio. Es decir, a través de la Consellería de Hacienda, unos funcionarios van a constatar que existe eso, lo reclaman para sí,
y reparten con el delator, con lo cual, bueno, es una forma de negocio también muy importante y además que, bueno, tampoco, o sea, requiere investigación nada más, es decir, investigación y a los tanatorios es la otra solución. Pues Jesús, un placer haberte tenido aquí en Periodista Digital y sobre todo, bueno, pues habernos hecho pasar un rato ameno con este libro que además recomendamos encarecidamente a nuestros lectores porque se van a entretener y bueno, van a encontrar pues datos muy, muy curiosos sobre además personajes que están ahí en el día a día. Pues gracias a vosotros y espero que en el siguiente sigamos todos cada uno en su sitio, vosotros haciendo Periodista Digital y a mí a ver qué se me ocurre. Con otro nuevo libro exitoso. Vamos a ver si podemos ser así. Muchas gracias, Jesús. A vosotros, gracias.